Parece que discutir el significado de Matrix es como intentar inventar una nueva forma de cortar el pan. Cientos de blogueros ya lo han hecho antes que yo, cada uno asegurando que por fin ha revelado todos los secretos de la película. Y no es de sorprender. El fenómeno de Matrix es que a las Wachowski les salió una película que, con el paso de los años, sigue generando nuevas y nuevas teorías. Quiero compartir una teoría que creé recientemente. Por eso, en vez de agregar otra teoría a este flujo interminable, quiero hablar de lo que Matrix significa para mí personalmente. En este video les contaré sobre la increíble filosofía oculta en la trilogía de Matrix, cuál es la pregunta clave que plantea y, lo más importante, cuál es la respuesta que da. ¿Por qué todos en Matrix son programas mientras que Neo es una superposición cuántica? Averigüémoslo. Para entender por qué en Matrix todos son programas, primero es importante comprender qué es realmente un programa. En un sentido amplio, un programa es un conjunto de instrucciones que se ejecutan para lograr un objetivo o propósito específico. En Matrix se enfatiza repetidamente que cualquier programa debe tener su propio propósito. Por ejemplo, yo manejo las computadoras en la estación de energía y mi esposa desarrolla programas interactivos. Ella es muy creativa. De esto habla la Pythia. Todos debemos hacer lo que nos está destinado. La palabra destino en inglés suena como propósito. ¿Y si al traducir suele sonar diferente? En el original, en relación con los programas, se utilizan exactamente cada programa debe tener un propósito. De lo contrario será eliminado. De esto habla Rama. Cualquier programa se crea con algún propósito, de lo contrario se borra. El maestro de las llaves habla sobre su propósito. Ese es mi propósito y el de todos los que estamos aquí. La Pythia revela el propósito del arquitecto. ¿Ese es su objetivo? Neo le pregunta a la Pythia cuál es su propósito. ¿Pero cuál es tu objetivo? Casi todo el diálogo del agente Smith con Neo en Matrix Recargado gira en torno al tema del propósito. Lamentablemente, el doblaje distorsiona tanto el texto que por momentos es completamente diferente al original. Esto es lo que realmente decía el agente Smith. No hay escape de la razón. No se puede negar el propósito porque, como ambos sabemos, sin propósito. Así es como se traduce. No puedes huir de la causa. No se puede negar el destino, porque, como ambos sabemos, sin destino no existiríamos. ¿Y cómo tradujeron esto? Es tonto no notar el propósito de nuestra existencia y poner en duda los motivos de nuestras acciones. Estamos aquí por usted. Solo el arquitecto sabe de dónde vino eso. A continuación, la traducción es más o menos precisa. Usted nos trajo aquí, señor Anderson, y debemos quitarle lo que usted nos quitó a nosotros. Y eso, por supuesto. Pero en la traducción suena como debemos hacerlo. O sea, todos los programas en la matriz tienen su propósito, ¿o no? Espera, ¿y qué hay del mundo de Vingen que se esconde en su reino? ¿Qué pasó con los programas que iban a ser eliminados? ¿Y no quieren regresar a la fuente? ¿Cuál es su propósito? La línea entre programas y personas se está desdibujando. Muchos programas son muy similares a los seres humanos. No se enoje, perdónela. La franqueza indica sinceridad. El merovingio mismo se comporta de forma sobrehumana. Me encantan los vinos franceses. Neo no entiende de inmediato que el oráculo es un programa. Esto también aplica para Seraph. Cabe destacar individualmente a Rama y su hija. Fui con el francés para salvar a mi hija. Aquí descubrimos que los programas, al igual que las personas, pueden amar. No, es solo que es mi primera vez. ¿Oyen cómo los programas hablan del amor? Los programas son capaces de sacrificarse, como la Pythia. Haz lo que planeaste. Entendido. Tras encontrarse con Neo, el agente Smith comienza a asemejarse a un humano. Y al mismo tiempo, sigue siendo el mismo programa porque simplemente adopta el programa de la naturaleza humana, reproducirse y ocupar cada vez más y más territorios. Para sobrevivir tienes que conquistar cada vez más y más territorios.
Además, Smith sale de la matriz y posee un cuerpo humano, y literalmente se vuelve indistinguible de una persona. Señor Anders, veo que en este mundo eres tan predecible como en el otro. Sé que muchos piensan que esto es solo otra capa de la matriz. Volveré a eso en un momento. ¿Y qué hay de las personas, no? ¿Son realmente tan diferentes de los programas? Como dije desde el principio, un programa es un conjunto de instrucciones diseñado para realizar tareas específicas. El programa funciona según algoritmos establecidos, respondiendo a los datos de entrada y generando ciertos resultados. Ahora veamos la naturaleza humana a través de esta analogía. Empecemos con la biología. Nuestro cuerpo y cerebro funcionan en base a la información genética contenida en el ácido desoxirribonucleico. Esta información determina muchos aspectos de nuestro desarrollo, desde las características físicas hasta la predisposición a ciertos comportamientos. En cierto sentido, los genes pueden considerarse como el código de un programa que establece los parámetros básicos de nuestra existencia. Heredamos ciertos rasgos de nuestros padres, y estos rasgos, como líneas de código, determinan cómo vamos a reaccionar ante diferentes situaciones en la vida. Pero un programa no es solo código, también responde a los datos de entrada. En nuestro caso, esos datos de entrada son el entorno. El entorno en el que crecemos y vivimos moldea activamente nuestras reacciones, creencias y acciones. Desde la infancia aprendemos reglas, normas y patrones de comportamiento que, como algoritmos, guían nuestras acciones en diferentes situaciones. Si una persona vive en ciertas condiciones y recibe señales constantes de su entorno, actuará de acuerdo con los patrones que ha aprendido. Ahora, volvamos a la neurobiología. Los investigadores modernos del cerebro demuestran que nuestro cerebro funciona en muchos aspectos como un sistema computacional. Procesa la información que recibe a través de los sentidos y toma decisiones basadas en los algoritmos que ya existen en él, lo que nuevamente resalta la analogía con los programas. En cuanto a la psicología, muchas de nuestras acciones se repiten y siguen ciertos patrones, como la reacción al peligro, la búsqueda de comodidad o el comportamiento social. Todo esto puede considerarse como una especie de reacciones programadas que a menudo realizamos de manera automática, sin pensar en ello. Además, una parte significativa de nuestras acciones está controlada por el subconsciente. Son procesos que ocurren fuera de nuestra conciencia, pero que juegan un papel enorme en nuestro comportamiento. Esto es comparable a los procesos en segundo plano de una computadora, que operan independientemente del programa principal, pero influyen en su rendimiento. Además, todos intentamos comprender el sentido de nuestra vida, nuestro propósito. Así como los programas en la matriz no pueden existir sin un propósito, nosotros también intentamos comprender nuestro propósito. Y responde a la pregunta, ¿realmente los programas en la matriz son tan diferentes de las personas? ¿Son realmente las personas tan distintas a los programas? Resulta que, en cierto modo, todo en la matriz son programas. Cada programa tiene un propósito. El propósito hace que actúe dentro de un algoritmo. Es decir, nos priva de la libertad, según Smith. No estamos aquí porque seamos libres, estamos aquí porque nos han privado de la libertad. Merovingio también cuestiona el libre albedrío. Siempre hay una elección. Tonterías, la elección es una ilusión. Él es quien dice que todo está predestinado. Esa es la naturaleza del universo. Lo negamos y luchamos contra ello, pero todo es fingimiento y mentira. Vivimos según un programa. No controlamos en absoluto nuestra vida. Todavía no hemos aprendido a hacerlo. Con su truco del pastel, él muestra que todas nuestras reacciones, que creemos son resultado de nuestra propia elección, pueden tener raíces completamente diferentes. Pronto olvida que hubo alguna razón. Lo que le preocupa son las sensaciones de la consecuencia. Merovingio es un apologista del concepto de determinismo absoluto. El determinismo es una corriente filosófica que sostiene que todos los eventos, incluidas las acciones humanas, están determinados por causas previas. Desde esta perspectiva, cada elección y acción nuestra es un eslabón en la cadena de causalidad. Acción, reacción, causa y luego consecuencia, quitándonos la auténtica libertad de voluntad. Uno de los defensores más conocidos del determinismo en la actualidad es el neurobiólogo Roberto Sapolsky. En sus trabajos, él investiga detalladamente el concepto de determinismo.
Su libro La biología del bien y del mal, y especialmente el libro Predestinado, la ciencia de la vida sin libre albedrío, ofrece un análisis profundo de cómo nuestros genes, hormonas, redes neuronales y el entorno forman nuestro comportamiento. Sapolsky afirma que, a pesar de nuestra sensación de libre albedrío, nuestras acciones a menudo están predestinadas por factores biológicos y ambientales, y están programadas incluso antes de que supuestamente tomemos una decisión. Surge la pregunta sobre el libre albedrío. ¿Existe realmente? Hablando en serio, no creo que exista. En una situación en la que tienes que tomar una decisión en cuestión de segundos, hacer lo correcto o sucumbir a la tentación y actuar de otra manera, tu elección dependerá de muchas cosas diferentes. Actualmente muchas cosas se pueden explicar biológicamente, por la naturaleza orgánica. El libre albedrío no es más que un mito. De eso trata Merovingen. Siempre hay una elección. Tonterías, la elección es una ilusión. El arquitecto también dice que la elección no está preprogramada. Ya puedo ver el inicio de las reacciones químicas. El arquitecto dice directamente que el resultado de la elección de Neo está determinado por reacciones, hormonas y la química del cuerpo. Si aceptamos esto, nosotros, al igual que los programas, actuamos según algoritmos preestablecidos. Nuestros genes y experiencias crean una especie de código que predetermina nuestras acciones, incluso si creemos que elegimos nuestro propio camino. O sea, realmente desde el nacimiento estamos en una matriz que no somos capaces de sentir. Y surge una pregunta lógica. Si todos somos programas que actuamos en base a una enorme cantidad de datos que se nos dan desde el nacimiento, programados por nuestro entorno, ¿de verdad no decidimos nada? ¿De verdad no controlamos absolutamente nuestra vida? ¿De verdad no tenemos elección? Y precisamente esto es el tema clave de toda la matriz. Los autores responden claramente a esta pregunta. Aquellos que creen que Sion es otro nivel de la matriz, aparentemente deben estar de acuerdo con la tesis de Merovingio de que no hay elección y que el libre albedrío no existe. Porque resulta que las personas nunca salieron de la matriz, sino que simplemente se movieron de una realidad a otra. ¿Entonces Merovingio tiene razón? En realidad, responder a la pregunta de si Merovingio tiene razón significa responder a una de las preguntas clave de la filosofía. ¿Existe realmente el libre albedrío? La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. ¿En qué creer es decisión de cada quien? ¿Quieres creerle a Merovingio? Acepta el punto de vista de que Neo llegó a otro nivel de la matriz y que no tenemos ningún control sobre nuestra vida. Si quieres creerle a Morfeo, que cree que se puede salir de la matriz y que tenemos libre albedrío, esa es tu decisión. La pastilla azul termina el cuento. La roja te lleva al país de las maravillas. Es curioso que las personas que sienten insatisfacción con su vida o sus logros tienden más seguido al determinismo, explicando sus fracasos por factores externos. Mientras que aquellos que tienen éxito y están satisfechos con su vida pueden creer más en el libre albedrío, relacionando sus logros con el esfuerzo personal y sus propias decisiones. Cuando todo en tu vida no salió como querías, es mucho más fácil creer en el destino, la providencia, la voluntad de Dios, el azar, en que tú no decides nada. Porque de esa manera te quitas la responsabilidad de encima. No es que tú hayas hecho algo mal, simplemente así estaba predestinado. No podemos cambiar nada, solo podemos resignarnos y calmarnos. Y aquellos que han tenido éxito, a quienes todo les salió bien, tienden a pensar que es el resultado de sus acciones. Fueron ellos quienes, a pesar de todo, tomaron la decisión correcta, hicieron la elección adecuada y obtuvieron el resultado. Ellos forjan su propio destino por sí mismos. Esto, por supuesto, no es una verdad absoluta. A veces también sucede que una persona piensa que tuvo éxito porque así estaba predestinado, o al contrario, estoy en el fondo porque tomé una mala decisión. No obstante, esa es la tendencia predominante. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que el libre albedrío existe? Spoiler, en términos científicos, es imposible probar la existencia o ausencia del libre albedrío. Pero les daré argumentos y aceptarlos o no es su decisión. Existen varios enfoques principales para fundamentar la existencia del libre albedrío. Los principales enfoques incluyen el fenomenológico, que se basa en el estudio de la experiencia subjetiva. A la libertad, así de simple. Al principio, tomamos la libertad como algo dado y luego empezamos a realizarla en nuestras acciones.
Estamos sentados en un restaurante, sin nada concreto entre nosotros. No sabemos qué hacemos ni qué queremos. Una total incertidumbre. Y de repente tomo su mano. Eso lo cambia todo. Detengo el tiempo revirtiendo el azar. En ese momento transmito mi actitud subjetiva. ¿Y tú estás de acuerdo? Es decir, la propia experiencia de tomar decisiones y la sensación de libertad que experimentamos son pruebas suficientes de la existencia del libre albedrío. Puedes comprobar este enfoque tú mismo ahora mismo. ¿Puedo pedirte que le des like al video? Pero al final la decisión es tuya. Si la sensación de libre albedrío en este caso te parece suficiente, perfecto. Si no, pasemos al siguiente argumento, el argumento de la responsabilidad. Si no tuviéramos libre albedrío, la responsabilidad moral perdería su sentido. Por ejemplo, no podríamos culpar a alguien de cometer un delito si sus acciones estuvieran completamente predeterminadas por factores externos. Así, la existencia del concepto de responsabilidad en la sociedad indica que existe al menos algún nivel de libre albedrío, de lo contrario, no tendría ningún sentido. Enfoque compatibilista. Algunos filósofos van más allá y afirman que el libre albedrío es compatible con el determinismo. Según ellos, el libre albedrío significa la capacidad de una persona para actuar de acuerdo con sus deseos e intenciones, incluso si esos deseos e intenciones ya están predeterminados. Es decir, como escribió Arthur Schopenhauer, el hombre puede hacer lo que desea, pero no puede desear lo que desea desear. Este enfoque permite combinar el libre albedrío con la predeterminación de todos los eventos, pero en la matriz partiremos del argumento de la incertidumbre. Merovingian cree que el libre albedrío no existe, que todo en el mundo son solo causas y efectos. El arquitecto tampoco cree que exista la elección. Ni tú, yo o él podemos prever las consecuencias de nuestras decisiones o de la existencia misma de la elección. Para él todo es solo una ecuación. Él no entiende lo que significa el concepto de elección. Para él, las opciones solo existen en la ecuación. Pero también existen programas como Pythia. Si consideramos a Pythia dentro del marco del determinismo, ella es la personificación de un concepto filosófico como el demonio de Laplace. Pierre-Simon Laplace, un matemático y astrónomo francés del siglo, propuso la hipótesis del determinismo estricto. Laplace afirmaba que si existiera un ser capaz de conocer absolutamente todos los datos sobre la posición y la velocidad de cada partícula en el universo en cualquier momento, podría predecir el futuro con absoluta precisión. A este ser se le llamó el demonio de Laplace. Pythia, al igual que el demonio de Laplace, encarna el conocimiento absoluto y la previsibilidad de todos los eventos, lo cual concuerda completamente con las ideas del determinismo. Pero hay un pequeño inconveniente. ¿Sabías que todo terminaría exactamente así? Claro que no, para nada. A pesar de todo su conocimiento, el oráculo no puede predecir todos los acontecimientos, lo cual no es sorprendente, ya que ni siquiera el demonio de Laplace, si existiera, podría hacerlo. Y todo esto se descubrió después de los hallazgos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica puso en duda la propia idea del determinismo estricto en la que se basa. Uno de los principios clave de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Afirma que en el micromundo es imposible medir con precisión simultáneamente, por ejemplo, la posición e impulso de una partícula. Esta limitación fundamental en el conocimiento de los sistemas microscópicos significa que, incluso teóricamente, no se puede predecir el futuro con absoluta precisión, como lo suponía el demonio de Laplace. A diferencia de la física clásica, donde los procesos se consideran deterministas, la mecánica cuántica los describe en términos de probabilidades. Puede que sí o no. Por ejemplo, la posición de una partícula en un momento determinado no se describe como un punto específico, sino como la probabilidad de estar en diferentes lugares. Este comportamiento probabilístico contradice la idea de que el futuro se puede predecir con exactitud si se conocen todos los datos del presente. Por eso la Pythia pudo predecir que Neo probablemente estaría frente a la puerta del arquitecto, pero no lo que sucedería detrás. La puerta bajo una luz brillante. ¿Qué suele pasar del otro lado? Aquí conviene mencionar el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Es un experimento mental propuesto por el físico austriaco Erwin Schrödinger, el cual fue desarrollado para demostrar las rarezas de la mecánica cuántica.
y mostrar cómo sus principios pueden llevar a paradojas cuando se aplican a objetos macroscópicos. En una caja se coloca un gato junto con un átomo radiactivo, un detector que puede captar la desintegración del átomo y un gas venenoso que será liberado si el detector detecta la desintegración. Según la mecánica cuántica, el átomo puede estar en un estado de superposición, tanto desintegrado como no desintegrado al mismo tiempo, hasta que ese estado sea medido. Por lo tanto, hasta el momento de la observación, el gato está en una superposición de estados, tanto vivo como muerto al mismo tiempo, lo cual contradice la lógica. Si recordamos el encuentro de Neo con el arquitecto, la analogía con la caja del gato de Schrödinger es muy apropiada. La sala del arquitecto actúa como una especie de caja en la que está Neo, simbolizando la superposición cuántica. En ese momento Neo se encuentra en el límite de dos posibilidades al elegir una de las puertas. Hasta el momento de decidir, él, como el gato de Schrödinger, se encuentra en un estado de incertidumbre, representando a la vez ambas realidades posibles. Dos puertas. La derecha lleva a la fuente y la salvación de Sion. La izquierda, a la Matrix, tu amada y la extinción de tu especie. Solo después de su elección, la función de onda colapsa y una de las realidades se convierte en realidad, mientras que la otra desaparece como si nunca hubiera existido. Es por eso que la pitonisa no puede ver lo que hay detrás de la puerta. ¿Qué suele pasar del otro lado? En un mundo gobernado por la incertidumbre cuántica, es imposible predecir el futuro con absoluta precisión. Hasta que no se tome una decisión, la pitonisa solo puede ver probabilidades y posibles resultados, pero la decisión final depende de Neo, y esa elección crea una nueva realidad. El arquitecto busca crear su sistema perfecto, intenta equilibrar su ecuación. Ese es su objetivo, equilibrar la ecuación. Pero no puede hacerlo debido a factores que están fuera de su comprensión y control. Ni tú, ni yo, ni él podemos prever las consecuencias de nuestras decisiones o de la mera existencia de la elección. Eso es la incertidumbre impredecible. Estos factores pueden incluir las emociones humanas, el libre albedrío o elementos caóticos que no se pueden predecir con exactitud ni incluir en una ecuación. No pude resolver una de las ecuaciones durante el proceso de programación de la matriz. En la comprensión del arquitecto, estas son anomalías. Este es el resultado de una anomalía que, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude corregir y que arruina toda la belleza de la armonía matemática. Detrás de Neo, vemos posibles variantes del resultado de la realidad. Y vemos que todas desaparecen cuando Neo toma su decisión. Resulta que, con su obra, las Wachowski expresaron con bastante precisión que el libre albedrío existe. Y eso significa que se puede salir de la matriz, se puede cambiar el programa. Incluso las transformaciones que posteriormente ocurrieron con las Wachowski en el mundo real apoyan esta opinión. Ellos demostraron que incluso en el tema de la predestinación fisiológica hay lugar para la elección. Escriban en los comentarios partidarios con qué conceptos se identifican personalmente. ¿Creen en el determinismo o se inclinan por el libre albedrío? ¿Qué sienten, por ejemplo, cuando se suscriben al canal? ¿Es su elección o todo ya estaba predestinado? Y les recuerdo que este ya es el quinto video en el canal dedicado a Matrix. Aquí hay un análisis separado de los personajes Merovingio, Pythia, Neo y Agente Smith. Estos videos están en una lista de reproducción que debería aparecer en pantalla.